Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos abiertos, pasaporte a una nueva vida. Mi vida has llenado, tu presencia me ha tocado. Libertad tú me has dado, oh Señor. La esperanza ha regresado y tu luz me ha acompañado. Tu amor ha conquistado mi corazón. Hoy Jesús estás en mi vida, soy libre por tu gracia, mi corazón palpita por tu amor. Hoy Jesús estás en mi vida, soy libre por tu gracia, mi corazón palpita por tu amor. Llenado, tu presencia me ha tocado. Libertad tú me has dado, oh Señor. La esperanza ha regresado y tu luz me ha acompañado. Tu amor ha conquistado mi corazón. Estás en mi vida, soy libre por tu gracia, mi corazón palpita por tu amor. Hoy Jesús estás en mi vida, soy libre por tu gracia, mi corazón palpita por tu amor. Jesús estás en mi vida, hoy Jesús estás en mi vida, soy libre por tu gracia, mi corazón palpita por tu amor. Mi corazón palpita por tu amor. Mi corazón palpita por tu amor. A menudo escucho decir Dios te ama dirigido a un grupo de gente que puede incluir tanto cristianos como no cristianos. ¿Es bíblico decir esa frase a cualquier persona? Cuando vemos el concepto del amor de Dios en las Escrituras, encontramos diferencias que hay que mencionar. Histórica y teológicamente podemos distinguir tres tipos de amor divino. Existe un amor benevolente,
donde Dios tiene un espíritu amable para con el mundo entero, y su voluntad benevolente, su amor benevolente, cae sobre todos. Pero también encontramos en la Biblia la definición del amor de Dios en términos de la bondad de Dios. Eso no solo indica cuál es su actitud hacia el mundo, sino cómo muestra esa bondad. Universalmente, cuando llueve, llueve sobre justos e injustos. Y esa dimensión universal del amor de Dios es manifiesta. Pero por lo general, cuando hablamos del amor de Dios en el lenguaje popular, lo que realmente queremos decir es lo que llamamos el amor complaciente de Dios. Y ese término amor complaciente no se usa como nosotros usamos la palabra complacencia en nuestros días, en nuestra cultura. Nuestro término complacencia significa presunción, autosatisfacción, ese tipo de cosas. Pero cuando las Escrituras indican el amor complaciente, está hablando de ese amor especial que Dios tiene por su Hijo y todos aquellos que están en su Hijo y que son adoptados en su familia. Y si hablamos del amor de Dios en términos de su amor complaciente y lo aplicamos universalmente, eso es blasfemia, porque Dios no ama al mundo entero con el amor complaciente. De hecho, las Escrituras nos dicen que hay muchas maneras en que Dios está en enemistad con el mundo, odia al mundo, odia a los que son rápidos para derramar sangre, y tenemos que tener todo esto en cuenta cuando escucho a predicadores decir que Dios ama a todos incondicionalmente. Quiero gritar y decir, espera un minuto, entonces, ¿por qué nos llama a arrepentirnos? ¿Por qué nos llama a la cruz? ¿Por qué nos llama a venir a Cristo? Si Dios ama a todo el mundo incondicionalmente, entonces puedes hacer lo que quieras y creer lo que se te antoje. Y no es verdad que Dios nos ama incondicionalmente. Él ha puesto una condición absoluta en la cual Él requiere. Él no solo invita a la gente a venir a su Hijo. Él ordena a todos en todas partes a arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Y si quieres disfrutar de su amor complaciente, tú tienes que estar en Cristo. Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos abiertos, pasaporte a una nueva vida. Romanos, capítulo 2. 5 al 11. Romanos 2, 5 al 11 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Este es el mismo pasaje que estudiamos hace 15 días y como dije,
Vamos a verlo de nuevo. Esto es el segundo domingo que vamos a pasar aquí en este texto. Y lo estamos haciendo así porque creo que hay mucho en este texto e incluso hay mucha dificultad en interpretar este texto correctamente. Y eso se ve en la historia de la iglesia, eso se ve en los comentarios y eso se ve en todos los diferentes puntos de vista que existen sobre este texto bíblico. Y para no confundirnos y para poder entender la palabra de Dios bien y la aplicación que tiene para nuestras vidas, y además para aprender a interpretar correctamente y usar bien la palabra de verdad, es necesario que nos detengamos un poco en este texto a fin de entenderlo y explicarlo. Este pasaje nos advierte del juicio de Dios y nos dice que hay dos caminos, y que solo hay dos caminos: el camino que lleva a la vida y el camino que lleva a la perdición. Pablo aquí, Dios por medio de Pablo, habla de dos caminos: vida y muerte, bendición y maldición, salvación y perdición, justificación y condenación. Pero son dos caminos. Cada uno de nosotros estamos en uno de esos dos caminos. Y el apóstol lo dice aquí en las palabras del texto, por medio de hablar de la vida eterna por un lado, y por medio de hablar de la ira y el enojo de Dios por el otro lado. La palabra de Dios habla así a menudo. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículos 4 al 5, nos dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Dice: sí os digo, a este temer. Pablo está hablando como el Señor Jesucristo cuando habla de ira y enojo y tribulación y angustia. El Señor Jesucristo habla del infierno y habla de cómo debemos temer al Dios que tiene poder para matarnos y echarnos al infierno. Esta es una advertencia real, y esta es una advertencia que aplica a todos los seres humanos, cristianos y no cristianos. Porque te voy a decir algo. Según lo que dice en este texto, Dios no nos va a juzgar conforme a nuestra profesión. Nos va a juzgar conforme a nuestra práctica. Dice: conforme a nuestras obras. Y nos advierte del castigo eterno a fin de que lo evitemos. Pero por el otro lado, el Señor Jesucristo nos había advertido en Lucas 12 del infierno, más bien del Dios que nos puede echar al infierno. Luego dice en Lucas 13:24: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay muchos que quieren ir al cielo que no van a ir al cielo. Hay muchos que intentan ir al cielo que no alcanzan el cielo. Como dijo un predicador, hay muchos que pierden el cielo por una distancia así y nada más.
como 15 o 20 centímetros, dice la distancia entre su cabeza y su corazón. Porque tienen la doctrina en la mente, pero la doctrina no ha penetrado, no ha cambiado, no ha transformado sus corazones a fin de amar al Señor su Dios. Entonces el Señor Jesucristo nos advierte del infierno y de Dios, por un lado, y por el otro lado nos exhorta, nos anima con las palabras más intensas que pudiera haber utilizado para exhortarnos a esforzarnos con todas nuestras fuerzas. Agonizma en el texto griego, a agonizar para entrar por las puertas de la gloria eterna, porque es un camino angosto, porque la puerta misma es angosta. Hermanos, eso nos debe sacudir. Pablo está diciendo estas palabras en Romanos 2 a fin de sacudirnos. Y él habla así en el texto. Habla de estos dos caminos. El camino angosto y el camino espacioso. Vida y honra e inmortalidad y tribulación y angustia. Debemos meditar en esto todos los días de nuestras vidas. En el contexto aquí, Pablo está hablando al judío. Al judío que creía que tenía la religión verdadera, al judío que se jactaba en la ley, al judío que era moral, al judío que decía creer en Dios, al judío que pensaba que iba a ir al cielo, al judío que descansaba en una seguridad falsa de su salvación. Está hablando al religioso, está hablando a aquel que tenía mucha buena doctrina, está hablando a los que descansaban en una religión, una religiosidad nominal. Y dice lo que dice aquí a fin de convencerle al judío que a pesar del hecho de que estaba confiando no solo en la gracia de Dios, sino también que sus obras representaban las obras de un verdadero Hijo de Dios, a fin de mostrarles que las obras que caracterizaban sus vidas no eran las obras verdaderas y genuinas que caracterizan al verdadero Hijo de Dios que ha sido transformado por la gracia de Dios. Y esto es interesante aquí, porque los judíos tenían tendencias legalistas. Lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Por eso Pablo expone aquí en Romanos que la salvación es por la gracia tan enfáticamente para destruir esa mentalidad de salvación por obras. Sin embargo, lo interesante aquí es que está hablando a los que de alguna manera estaban confiando en sus obras a fin de ser salvos por medio de sus obras, y les dice que Dios da vida eterna a los que perseveran en el bien hacer, en buenas obras, en vivir vidas en obediencia a los mandamientos de Dios, glorificando a Dios. Y pues pensaríamos que si uno quiere convencer a los legalistas que su legalismo, que sus obras no les pueden salvar, que la última cosa que debemos hacer es hablar como Pablo habla aquí en el texto. Porque si ya están confiando en sus obras, ¿por qué decir que los que guardan la ley, que los que perseveran en bien hacer, tendrán vida eterna? Pero lo hace en la misma manera en la que nuestro Señor Jesucristo lo hace en el Sermón del Monte. El Señor Jesucristo llega a los judíos que eran iguales, confiaban en sus obras,
Confiaban en su desempeño personal a fin de ser salvos. No confiaban únicamente en la gracia de Dios revelada por el mediador, el Mesías. Y sin embargo, el Señor Jesucristo los llega y empieza a decir: han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Les llega diciendo que ustedes han oído que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que el que se enoja contra su hermano ya es culpable. Y dice: a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué hablar a los judíos legalistas y decir que su justicia práctica, su justicia verdadera que caracterizaba sus vidas, tenía que ser mayor de los escribas y fariseos, a fin de caracterizar lo que caracteriza, a fin de ser la realidad de lo que caracteriza la vida de un verdadero hijo de Dios? Lo hace, Jesús lo hace y Pablo lo hace aquí, por medio de lo que dice, a fin de exponer la superficialidad de sus obras de obediencia. Lo hace a fin de exponer la superficialidad del legalismo, la obediencia externa, esforzándonos a vivir en moralidad cristiana, no nos salvará. No es suficiente nada más abstenernos de los pecados externos, obvios y más severos. Eso no nos salvará. Una profesión de fe en el Señor Jesucristo y en el verdadero Evangelio, juntamente con una vida moral que no anda cometiendo el adulterio físico y en todos los pecados graves y obvios del mundo, esas cosas en sí mismas no salvarán a nadie. Lo que el Señor estaba diciendo en el Sermón del Monte era: bueno, ustedes confían en sus obras para salvación, pero les voy a decir algo: sus obras realmente no son buenas obras en los ojos de Dios. Sus obras ni son las buenas obras genuinas que caracterizan a un verdadero hijo de Dios. Ustedes son hijos de su padre, el diablo, y hacen sus obras porque, aunque obedezcan los mandamientos de Dios de forma externa, no tienen ningún amor por Dios en sus corazones y no se deleiten en la ley de Dios en sus corazones. Por eso es tan chocante el Sermón del Monte en el contexto, porque habla a los que eran los más religiosos de todo el mundo y les dice que no son santos en verdad, que no son justos, que ni tienen buenas obras delante de Dios. Pablo hace lo mismo aquí. Dice: Dios da vida eterna a los que perseveran en bien hacer. ¿Cuál es su punto? Que los judíos religiosos, morales, a los que estaba hablando, no estaban perseverando en bien hacer. Y por lo tanto no eran salvos y tenían necesidad de ser transformados por el poder del Evangelio del Señor Jesucristo. El legalismo no puede santificar. La moralidad religiosa no
puede dar poder sobre el pecado que mora en nosotros. Solo podemos vencerlo, dominarlo y andar en perseverancia, en bienhacer, en santidad, en justicia, obedeciendo los mandatos de Dios, agradando a Dios por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esa gracia y ese poder del Espíritu Santo de Dios solo se ministra a nuestras vidas cuando confiamos en el Señor Jesucristo con fe verdadera y salvadora. Jesús no habló palabras así como las que se encuentran en Lucas 13. Pablo no habló palabras así como las que se encuentran en Romanos 2, solo para hablar a los judíos. Porque Dios, por medio de estas palabras, también está hablando a cristianos. La pregunta es si perseveramos en bien hacer. ¿Eres salvo? ¿Conoces al Señor Jesucristo? ¿Realmente han sido perdonados tus pecados? Y si dices que sí, luego te pregunto, ¿y perseveras en bien hacer? ¿Practicas la justicia? ¿Buscas la santidad? Porque si no guardas los mandamientos de Dios, si no amas a los hermanos, si no andas en luz como Él está en luz, si no has sido librado del poder del pecado, si no has sido librado del amor de este mundo y las cosas que están en este mundo, si tu vida no se caracteriza por estar esforzándote a entrar por la puerta angosta y el camino angosto de santidad, de justicia práctica, si esas cosas no son una realidad en tu vida, entonces no eres salvo. No conoces a Dios. No importa si dices que lo conoces. Primera de Juan 2 dice, versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. No habla de perfección, pero ciertamente sus palabras tienen algo de significado. No podemos decir, bueno, es que hemos sido justificados porque creemos en Jesús. Y por lo tanto no guardamos sus mandamientos, pero el Señor me ha perdonado. Eso se llama el engaño religioso. Sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El verdadero Hijo de Dios guarda los mandamientos de Dios. El verdadero hijo del diablo no guarda los mandamientos de Dios. Eso es lo que Juan dice. Y eso es lo que Pablo dice aquí en Romanos 2. Pablo mismo pudo decir que él había guardado los mandamientos de Dios. Escribió Romanos y luego algunas décadas después escribió su segunda carta a Timoteo. Y él dice en 2 Timoteo 4, 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo no tenía miedo del día del juicio, él anhelaba el día del juicio, esperaba el día del juicio. Dice, he guardado la fe, he acabado la carrera. Tengo una corona allí, una corona de gloria, y el Señor me la va a dar.
Hay gloria y honra e inmortalidad, gloria eterna que me espera allí. En el reino de Dios, el Señor me va a dar mi recompensa. ¿Por qué? Porque Dios es juez justo, es lo que dice aquí. La cual me dará el Señor juez justo. No habla como uno que había vivido toda la vida cristiana en tibieza, que había vivido toda la vida cristiana desobedeciendo los mandamientos de Dios, no anhelando al reino de Dios y no perseverando en bien hacer. Al contrario, habla como uno que realmente tenía una conciencia limpia delante del Señor. Eso es el cristianismo verdadero. Tener una conciencia limpia. Poder decir, no soy consciente de nada contra mí mismo. Eso no quiere decir que sea perfecto. Eso no quiere decir que no tropiezo. Eso no quiere decir que no caigo a veces. Pero quiere decir que ando en la luz como Él está en la luz, y que la sangre de Cristo me está limpiando y que ha purificado mi conciencia de obras muertas para que sirva al Dios vivo. El cristiano verdadero no es uno que siempre practica el pecado. El cristiano verdadero es el que persevera en bien hacer. Esas son las palabras obvias de nuestro texto aquí. Pablo dice que había peleado la buena batalla, había acabado la carrera. También en la misma carta él compara la vida cristiana a una batalla y a una carrera, no a una recámara donde uno duerme cómodo, esperando la glorificación. Es una batalla. Hay algunos que batallan y pierden. Hay algunos que corren en las carreras y pierden. Pablo dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Hay muchos que comienzan la carrera de la fe por hacer la buena profesión delante de muchos testigos, para luego apartarse del Señor y perderse eternamente. Yo diría con Pablo que nunca eran salvos en primer lugar. El hecho de que se pierden quiere decir que jamás fueron justificados, jamás fueron regenerados, jamás fueron santificados, jamás habían sido salvados en verdad. Sin embargo, en cuanto a lo que nosotros observamos aquí, hay personas que están en medio de nosotros que no son de nosotros, y al salir de nosotros lo hacen manifiesto que no son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros. 1 de Juan 2, creo que es 19. No me refiero a esta iglesia local, me refiero al camino del Señor. Se apartan del camino del Señor porque no son del Señor. Y eso pasa. Por eso Pablo habla de perseverancia en bien hacer, de estar guardando los mandamientos de Dios con persistencia. Y aquí la paciencia de los santos, dice en el libro de Apocalipsis. Su paciencia ¿en qué? En soportar la aflicción, en soportar la tribulación, en perseverar en obediencia al Señor en medio de mucha adversidad, en medio de mucha tentación, en medio de mucha contradicción contra ellos en este mundo. La vida cristiana es una batalla. Solo los que perseveran en bien hacer serán salvos con la vida eterna.
La pregunta es si nos encontramos aquí en esta descripción. Si la manera en la que nosotros vivimos, si la manera en la que tú vives, se caracteriza por pelear. La vida cristiana es una pelea, es una batalla. Tenemos mucho pecado contra el que tenemos que pelear. Tenemos deseos de la carne, tenemos este mundo y las atracciones de este mundo, las cosas del mundo que quieren atraer los afectos de nuestros corazones para quitarlos de las cosas del Señor, de estar enamorados del Señor Jesucristo, para que pongamos nuestros afectos en el mundo. Tenemos que pelear en oración, tenemos que pelear para sujetar la carne a la voluntad del Espíritu de Dios. Tenemos que pelear para tener perseverancia en el aposento secreto de oración. ¿Conoces esa batalla? ¿Conoces esa pelea? Si dices que no es una batalla, que no es una pelea para ti, para estar en oración, porque no oras en secreto, entonces te digo la verdad. Si dices ser cristiano y no oras en secreto, eres hipócrita y no conoces al Señor. Cuando Pablo habla de perseverar en bien hacer, no habla de un legalismo externo superficial. Ir a la iglesia, echar dinero en las ofrendas, leer la Biblia superficialmente y no practicar pecados obvios y vergonzosos y escandalosos en la vida. No, él habla de la verdadera cosa aquí. Él habla de aquel que es circuncidado en el corazón, que ama a Dios en su corazón, que anhela la presencia de Dios, que busca el rostro de Dios, que tiene el clamor en su corazón de agradarlo a Dios y agradarlo solo a Él. Y los que realmente viven así, lo viven no solo en público, sino también en secreto. Por eso oran en secreto. Y oran en secreto porque son conscientes de los deseos pecaminosos y las tentaciones y todas las luchas y las peleas que tienen contra la carne y el pecado y el diablo y el mundo. Y saben que no pueden vencer esas cosas a menos que estén andando en el poder de Dios, el Espíritu Santo. El cristianismo nominal no salvará a nadie, así como el judaísmo nominal no pudo salvar a nadie. He escuchado que algunos dicen, bueno, es que somos como los israelitas en el libro de Jueces. Así, ciclos de obediencia y desobediencia. De leer la Biblia y hacer cosas religiosas y luego de practicar el pecado. Somos como los israelitas en Jueces, ciclos de apostasía. Sí, en verdad. ¿En verdad eres así como los apóstatas de Israel en los tiempos antiguos? Que no tenían el Espíritu Santo, que no tenían la salvación. ¿Eres como ellos? Si eres como ellos, te debes arrepentir en verdad y clamar e invocar al Señor para que te salve. Los verdaderos cristianos no viven en ciclos de apostasía. Los verdaderos cristianos que Pablo describe aquí perseveran en bien hacer. Primera de Pedro 1:13 dice: Pedro habla como Pablo, habla como el Señor Jesucristo, habla como Santiago, habla como el autor de Hebreos, habla como todos los autores bíblicos. Y dicen cosas así. Por tanto, ceñid los lomos
de vuestro entendimiento, sed sobrios. ¿Qué quiere decir sobrio? Quiere decir alerta, estar velando, estar guardándonos. Cuando la palabra de Dios habla de estar dormido, o en algunos contextos habla de estar emborrachado, habla de los que duermen espiritualmente, que no están alertas, que no están velando, que no están esforzándose para andar en santidad, en el temor del Señor. Pedro nos dice aquí que seamos sobrios. Está hablando a cristianos. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Habla precisamente como Pablo. Dios nos va a juzgar. ¿Cómo nos va a juzgar? Conforme a nuestras obras. Por lo tanto, debemos andar en temor. No en el temor de ser condenados si estamos en el Señor Jesucristo, sino en el temor de Dios, el juez. El temor de que habla aquí no es el temor de una cosa, es temor de una persona. Es el temor del Dios Todopoderoso. Eso es lo que Pablo dice. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Como hemos explicado, las obras no nos salvan, no nos justifican, no contribuyen a nuestra justificación. Sin embargo, las obras tienen una relación necesaria con la fe, y es la fe que nos justifica. Somos salvos por la fe, solamente por la fe. Pero la relación necesaria que las obras tienen con la fe quiere decir que es imposible tener fe verdadera y salvadora en el Señor Jesucristo sin que haya evidencia de esa fe en nuestra manera de vivir, en términos prácticos, en este mundo. O sea, si no obedecemos a Dios, no somos salvos. Si obedecemos a Dios, somos salvos. Pero no es que esa obediencia nos salve, es la fe que nos salva. Pero esa obediencia es la evidencia necesaria de la salvación que tenemos. Es imposible conocer al Señor y no caminar con el Señor. Y el Señor es santo. Si caminas con el Dios, el santo Dios de luz, tendrás comunión con Él y guardarás sus mandamientos. Perseverarás en bien hacer. Además, Dios juzgará a cada uno en el día del juicio conforme a sus obras, en el sentido de recompensar a los salvos por sus buenas obras y a castigar a los impíos por sus malas obras. Todos no tendrán la misma recompensa o el mismo castigo por toda la eternidad, o en el cielo o en el infierno.
La recompensa que uno recibirá será dada conforme a sus obras. Es salvo por la fe, confía en el Señor Jesucristo, es justificado por la sangre. Pero el apóstol Pablo tendrá una recompensa mucho más grande en el día final que el hombre de 1 Corintios 3, que es salvo como uno que pasa por medio de fuego. Sus obras son quemadas y sufrirá pérdida, dice allí. Sin embargo, será salvo, pero como de uno pasando por medio del fuego. Lo que está diciendo es que el fuego del juicio de Dios probará las obras de cada uno en el día del juicio. Y aquellos cristianos que no tienen fruto permanente de sus ministerios, que permanece por toda la eternidad, no recibirán la misma recompensa que aquellos cristianos que tienen fruto permanente que permanece por la eternidad. Pero ese pasaje no está hablando de cristianos que viven continuamente como los del mundo. No es como los dispensacionalistas dicen, que ahí Pablo habla de los cristianos carnales, que no obedecen a Dios, no guardan los mandamientos de Cristo, no andan en santidad, sin embargo son salvos. Eso sería una contradicción de toda la palabra de Dios. No está hablando de los que obedecen a Dios y los que no obedecen a Dios en 1 Corintios 3. Está hablando de los que tienen fruto permanente de sus ministerios y los que no lo tienen. Pero vemos allí claramente que hay diferentes recompensas que se dan. Y de hecho, la palabra de Dios nos exhorta y nos anima con esas recompensas. Dice en 1 Corintios 15, por ejemplo, que debemos perseverar en la obra del Señor, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque habrá resurrección de los muertos, habrá juicio final, habrá recompensa que recibiremos. Y eso nos motiva a obedecer al Señor. ¿Qué es esa recompensa? La mayoría de los teólogos confiables a través de la historia han dicho que esa recompensa se trata de cercanía al trono de Dios en la eternidad. Porque ¿qué puede ser la recompensa del santo? ¿Tesoro? ¿Oro? Mucho oro. Si ya vamos a tener calles de oro, puertas de perla, no vamos a querer esas cosas. Queremos ver el rostro del Cordero. Queremos ver a nuestro Señor, queremos andar con Él, queremos seguir en pos de Él, queremos conocerlo a Él más y más y más y profundizar en la grandeza y la profundidad de su amor, de su conocimiento, teniendo comunión y cercanía con Él por toda la eternidad. Y si dices al cristiano verdadero que entre más que tus buenas obras glorifican a Dios más, que recibirás recompensa en el día del juicio, va a decir, bueno, ¿qué es esa recompensa? Si esa recompensa es dinero y carros y vacaciones y cosas así, pues no lo quiero. Pero si esa recompensa es cercanía al trono de mi Señor y de gozar más de su presencia, eso me mueve. Gloria y gozo en el cielo. Ahora, no van a haber cristianos verdaderos, cristianos en el cielo que están tristes por toda la eternidad porque perdieron la recompensa que pudieran haber tenido. Han escuchado esas bromas, ¿no?
Que Pedro tiene las llaves de algo y abre algo para mostrarle a uno cuántas cosas que pudiera haber tenido si hubiera obedecido a Dios más en su vida. Y luego es triste y está lamentando por toda la eternidad porque no recibió esa recompensa. No. El santo más pequeño en el reino de los cielos con la recompensa más pequeña será más gozoso por toda la eternidad de lo que podamos imaginarnos. Y verá al Cordero, verá a su Señor, tendrá comunión con Él. Sin embargo, reconociendo eso, sabemos que la palabra habla de diferentes recompensas que se darán a los justos. Pero igual, de la misma manera, habla a los castigos que se darán a los injustos. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará tribulación y angustia e ira y enojo a los que no obedecen a la verdad. Y ese castigo que recibirán concuerda con lo que el Señor dice en el versículo 5 del capítulo 2. Porque habla ahí del concepto de cómo están atesorando ira para el día de la ira. ¿Cómo están atesorando ira? La imagen que nos da es que entre más que pecan, más que amontonan castigo eterno más intenso para ellos. Entonces hay diferentes medidas de castigo que serán dadas a los que mueren en sus pecados. Dice el Señor en Mateo 11:22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Los que habían escuchado el Evangelio y rechazado el Evangelio predicado por la boca del mismo Hijo de Dios, sufrirán un castigo peor por toda la eternidad que Tiro y Sidón y que Sodoma y Gomorra. Dice en el libro de Judas que Sodoma y Gomorra están sufriendo el castigo del fuego eterno. El fuego que descendió sobre esas ciudades no solo era un fuego temporal. Ese fuego temporal que descendió sobre ellos en este mundo para consumirlos y destruirlos resultó en el fuego eterno del infierno, a donde fueron echados por el Dios que no temían. Pero el Señor dice que los que escuchan el Evangelio de Cristo y no se convierten en verdad bajo la predicación del Evangelio serán castigados con un castigo eterno que es peor que el castigo eterno que aquellos impíos depravados están sufriendo en este momento. Lucas 20, versículo 47 dice, hablando de los fariseos, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Mayor condenación. Eso habla de un castigo más intenso. Mateo 12:36 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra ociosa. El Señor va a juzgar a los impíos y castigarlos hasta toda palabra que han hablado. Eclesiastés 12:14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Toda cosa encubierta. La metáfora que Pablo utiliza aquí en este texto es como una cuenta a ahorros en el banco,
Uno atesora más y más al meter sus dineros allí. Y lo que está diciendo es que uno atesora más y más castigo al meter su pecado allí. Y estará sacándolo por toda la eternidad. Algunos piensan, quizás hayas escuchado esto, yo lo he escuchado. Algunos dicen, bueno, es que no soy salvo, no seré salvo, entonces no importa cómo vivo. Yo puedo pecar y pecar. Si no voy a arrepentirme y servir al Señor, pues mejor gozar de todo lo que pueda gozar en este mundo y pecar a lo máximo con deleites y placeres carnales y mundanos, porque me voy a perder de todos modos. No entienden nada. El juicio que Dios da corresponde precisamente a la gravedad y a la cantidad del pecado que uno había cometido contra él. Su juicio es justo y es según las obras de cada uno, y es según verdad, y es sin parcialidad. Un pecado recibirá el castigo de un pecado. 2 pecados recibirán el castigo eterno de 2 pecados, etc. Dijo un puritano que el pecador en el infierno felizmente daría todo lo que había tenido en la vida y cambiaría toda su manera en que había vivido en la tierra si pudiera hacer o resultar en que el número de sus pecados fuera un solo pecado menos. Porque estará sufriendo un castigo más intenso por ese pecado, por toda la eternidad. Yo creo que tiene razón. Salmo 90, versículo 11 dice: ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Cuando dice ¿quién conoce el poder de tu ira?, está diciendo que Él mismo, con revelaciones celestiales, bajo la inspiración del Espíritu Santo, teniendo una comunión tan cercana con el Señor, que ni aun Él podía entender la grandeza del poder de la ira de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, hablando de la ira del Cordero que pisa el lagar de la ira de Dios, como a los impíos, como si fueran uvas. Habla de cómo el Cordero ejecuta allí la ira del Señor Dios Todopoderoso. Esas son 2 palabras que no quieres escuchar juntas si te pierdes en tu pecado. Ira y todopoderoso. Estas son cosas graves, pesadas. Son cosas que nos debe despertar. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas, dice Nahum 1:6. Pablo dice eso ahí. Está predicando al infierno a los religiosos que creían que no iban a ir al infierno. Esto es un patrón bíblico. El Señor Jesucristo, cuando va a los pecadores en las calles, los que reconocen su pecado, habla de la gracia, habla a menudo del amor de Dios, de la benignidad de Dios, hace sus milagros, los sana, los libera de sus demonios, de sus aflicciones.
andando en mansedumbre, en amor, amándolos para que entren al reino de Dios. Y luego voltea a los religiosos y los denuncia. ¡Ay de vosotros, fariseos hipócritas! ¿Cómo escaparán el juicio del infierno? Les dice. ¿Por qué lo hace así? Porque muchas prostitutas y muchos recaudadores de impuestos y muchos impíos entrarán al reino de Dios antes que muchos religiosos. Porque los religiosos confían en su obediencia externa y superficial, mientras los impíos se humillan en verdad en la presencia de Dios, reconociendo que la salvación es del Señor, magnificando la grandeza de su gracia, reconociendo que es solamente la gracia de Dios que los salva. Es tan difícil que un religioso deje de confiar en sí mismo para que confíe con fe salvadora en el Señor Jesucristo. Eso es el reto que tenemos en el cristianismo moderno, de predicar el verdadero evangelio de Cristo de tal manera que los que creen ser cristianos, que no lo son en verdad, reconozcan que no lo son en verdad, a fin de que se conviertan en verdad y nazcan de nuevo. Pero es difícil. Es más fácil convencer al más grande de pecadores que hay gran gracia en el Señor Jesucristo que convencer a aquel que dogmáticamente cree ser salvo cuando no lo es, que no es salvo. Porque en este caso solo tenemos que convencerle que hay gracia en el Señor para él. Pero en el otro caso tenemos que hacer el doble de trabajo. Tenemos que convencerle primero que está perdido antes de poder convencerle de cómo necesita la gracia de Dios. Es lo que Pablo hace aquí en este texto. Habla con palabras fuertes, palabras intensas. Y lo hace a propósito para sacudir. Lo hace a propósito para espantar, para despertar. Lo hace para decir que los que no perseveran en bien hacer, los que son religiosos nominales, los que son tibios en su amor por el Señor, su supuesto amor por el Señor, los que no practican la voluntad de Dios, para decirles que la palabra de Dios no les ofrece ninguna seguridad de su salvación, ninguna seguridad. Describe las características de los que van al cielo y los que van al infierno. A veces queremos pensar que hemos sido justificados y podemos descansar en nuestra justificación. Y ya. Pues sí es cierto, podemos descansar en nuestra justificación, pero a la vez tenemos que esforzarnos en nuestra santificación. Dice en Filipenses que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y se refiere a la santificación, a crecer en santidad, a guardar los mandamientos de Dios. Debemos hacerlo con temor y temblor. Entonces, lo que sea nuestra manera de entender la justificación, la doctrina de la justificación jamás negará la responsabilidad que tenemos como creyentes de ocuparnos en nuestra santificación y santidad personal con temor y temblor. Eso es el verdadero cristianismo, y los que no viven conforme a eso no son cristianos.
Pablo multiplica los sinónimos aquí: ira, enojo, tribulación y angustia. Creo que cuando dice ira y enojo, está describiendo el desagrado santo de Dios en la retribución que da a los impíos. Y cuando habla de la tribulación y la angustia, describe el castigo de los impíos en cuanto a su experiencia al sufrir. La tribulación y la angustia del ser humano es el resultado de la ira y del enojo de Dios. La ira y el enojo son derramados sobre él. La tribulación y la angustia es lo que él siente y experimenta bajo el peso de la ira por toda la eternidad. Entonces Pablo realmente está describiendo un castigo que engloba la totalidad del ser humano. Es derramado sobre él externamente e inflige tanto sufrimiento que resulta en lo que describe como angustia intensa. Dices, eso es pesado, ¿sí? Sí lo es. Pero no es injusto. No es injusto. Si crees que un castigo eterno, así, tan intenso, tan eterno, es injusto, es porque no entiendes la gloria de Dios. Dios es tan glorioso que el cometer un solo pecado contra Él es un crimen tan grave que requiere, a fin de satisfacer la justicia perfecta, requiere nada menos que un castigo eterno. Si Dios diera un castigo menos que un castigo eterno al pecado, entonces Dios no sería justo. Tiene que vindicar la gloria de su nombre que había sido ofendida y violada por el pecado. La esencia del pecado es faltar de glorificar a Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando pecamos no atribuimos la gloria a Dios que Él justamente merece. Es una violación de su gloria. Es quitar de su gloria, y su gloria, a fin de ser vindicada, tiene que requerir un castigo eterno tan intenso como el que Pablo describe aquí en este texto. Pero a la vez, el castigo es tan intenso así, pero también la gloria y la vida eterna es muy intensa. Pablo utiliza 3 palabras aquí: gloria, honra e inmortalidad. La gloria habla de la transformación de los creyentes al ser conformados a la imagen de Cristo, a fin de reflejar la gloria de Dios. Dice el Señor a los suyos que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Te acuerdas de la transfiguración del monte? El Señor Jesucristo estuvo allí y se transfiguró ante los ojos de los discípulos, y hubo gloria saliendo de él. Luz y gloria y santidad y gloria. ¿De dónde vino esa gloria? ¿Vino del Padre puesto externamente sobre él? No. Su rostro se resplandeció. Sus vestiduras se resplandecieron. La gloria con la que Él se transfiguró es una gloria intrínseca al Hijo de Dios. No vino de fuera de Él para ser puesta sobre Él externamente. Vino desde adentro. Salió de Él porque es su gloria. Y salió de tal manera que transfiguró su misma ropa. Dice que los justos resplandecerán así en el reino de su Padre.
recibirán la glorificación y serán glorificados, serán transformados, recibirán gloria eterna. Y dice honra. Honra se refiere a la aprobación divina y al favor de Dios que reposará sobre los justos, a diferencia del desprecio divino que reposará sobre los impíos. Es una cosa recibir honra de los hombres, es otra cosa recibir honra de Dios. Dios honra a los que le honran a Él. Y Dios los honrará por toda la eternidad, derramará toda su honra, toda su riqueza, su gloria sobre ellos para bañarlos en su gloria y su santidad e inmortalidad. Jamás morirán. Entonces, así como multiplica los sinónimos para describir el infierno, también multiplica los sinónimos y descripciones, las palabras, a fin de describir la gloria que nos espera si perseveramos en bien hacer. Dices, ¿qué es bien hacer? ¿Cómo puedo perseverar en bien hacer? En primer lugar, es vivir una vida que le agrada a Dios. Es hacer la voluntad de Dios en todos los aspectos de la vida de uno. Por lo general podemos decirlo así. Pero para dar aplicación práctica aquí, podemos hacerlo así. Perseverar en bien hacer es dar un vaso de agua fría a un discípulo de Cristo porque es discípulo de Cristo, porque lo amas. De cierto os digo que no, dice el Señor, que no perderás tu recompensa. Un vaso de agua fría, porque es discípulo de Cristo. En términos prácticos, perseverar en bien hacer quiere decir tener la religión verdadera, no la religión falsa y superficial y legalista que no agrada a Dios, sino la religión verdadera. ¿Qué es? Santiago 1. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es perseverancia en bien hacer? Es visitar a viudas en su aflicción. Es apoyar a huérfanos. Es visitar a los hermanos que están encarcelados. Es visitar al hermano que está enfermo para animarle en el Señor, para llevarle una medicina o un jugo y orar por él. Perseverancia en bien hacer afecta nuestra manera de vivir. Y en verdad, la mayor parte del tiempo no se caracteriza por lograr grandes cosas para el reino de Dios en el mundo, por predicar y que 3,000 se conviertan. Se caracteriza por dar algo de comer a alguien que tiene hambre, a vestir de alguien que está desnudo, a animar a un hermano que está desanimado, a exhortar a un hermano que está pecando, a estar intercediendo por el hermano que está luchando con el pecado. Se caracteriza por las cosas pequeñas que son la expresión del verdadero amor de Dios que tenemos en el corazón. Y no podemos hacerlo del corazón a menos que conozcamos a aquel que lo hizo. Tenemos a un Señor que visitaba a los enfermos para sanarlos y orar por ellos. Tenemos un Señor que multiplicaba panes y peces
para dar algo de comer a los que tenían hambre. Teníamos a un Señor que amaba a las viudas y a los huérfanos, que los visitaba en su aflicción. Tenemos a un Señor que se movía con compasión al ver las multitudes que no conocían a Dios y ardía con el santo anhelo de llevarlos el Evangelio de Cristo que puede salvar sus almas. Tenemos a un Señor que realmente perseveró en bien hacer, que es nuestro ejemplo. Y no solo es nuestro ejemplo, Él también es nuestra justicia, porque Él cubre nuestras fallas en todo lo que hemos fallado, si estamos en Él verdaderamente, para que seamos salvos. Si tú no estás en Cristo, no puedes perseverar en bien hacer. Solo lo puedes hacer por medio de su gracia, por medio de conocer el poder purificador de su sangre en tu vida, por conocer al Dios vivo y tener comunión en Él por medio del mediador que murió en la cruz y resucitó al tercer día para justificar y salvar a todos los que confían en Él. Y digo, además de tenerlo como nuestro ejemplo y tenerlo como nuestra justicia, lo tenemos como la fuente de nuestro poder. No podemos vivir la vida cristiana sin Cristo. Él nos da la capacidad, Él nos da la gracia, Él nos da su Santo Espíritu para realmente tener deleite en hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si no conocemos a Él, si no tenemos su amor en el corazón, podemos hacerlo todo externamente, pero no lo podemos hacerlo no lo podemos hacer en verdad. No lo podemos hacer de corazón, no lo podemos hacer con motivos sinceros y verdaderos para glorificar a Dios y para demostrar nuestro amor por el Señor. Necesitamos la gracia del Evangelio de Cristo. Necesito la gracia de Cristo. Eso es el punto de Pablo aquí en Romanos 2. Amén. Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos abiertos, pasaporte a una nueva vida. No hay semejante a ti, oh Señor. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. No hay semejante a ti, oh Señor. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. No hay semejante a ti, oh Señor. Grande
es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no es semejante a ti. Y en todos sus reinos no es semejante a ti.